En esta segunda parte, que son fundamentos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a apreciar lo que es el índice y apreciamos en esta parte de acá los fundamentos de los circuitos eléctricos. Vamos a verlo desde un punto de vista de los electrones, qué es la corriente eléctrica, qué es el voltaje eléctrico, qué es la resistencia. Vamos a ver la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver el conexionamiento serie paralelo, serie estrella, y vamos a hablar un poco acerca de lo que son los números complejos, relacionado a la matemática aplicada que se necesita para poder entrar en el mundo de la electrónica. Muy bien. Entonces, continuemos con lo que es los fundamentos de los circuitos eléctricos. Cuando hablamos de fundamentos, tenemos que entender principalmente cómo se mueve la electricidad. Si nosotros vemos y accedemos a una materia, este puede ser madera, puede ser vidrio, puede ser metal, puede ser un inoxidable, puede ser un plástico. Cualquier metal que nosotros conozcamos presenta el material que está juntado, está conformado por millones de átomos. Y estos átomos, a su vez, están conformados por, principalmente, electrones y en el centro por un protón y un neutrón. Perdón, por protones y neutrones. Entonces, la composición básica de lo que son los átomos son protones, neutrones y electrones. El movimiento de estos electrones es lo que caracteriza al movimiento de la electricidad. Por eso viene el nombre de la electricidad, electrones. El flujo de estos electrones va a dar origen a lo que es el flujo de la electricidad. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá un montón de átomos y la electricidad va a ir circulando en el último círculo de estas. Un electrón va a saltar encima del otro y el otro átomo, y de esta manera vamos a generar lo que es la electricidad. Bien. Entonces, la corriente eléctrica, si queremos definirlo, la corriente eléctrica es el flujo de partículas cargadas como los electrones, ¿no?, que va pasando de átomo en átomo. A partir de acá, eso es la electricidad. Si queremos definir como voltaje, tenemos el voltaje eléctrico a la fuerza o velocidad que estos electrones viajan, ¿no? La tensión eléctrica diferencial de potencia es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? En otras palabras, para que se pueda entender el voltaje, es la fuerza o la velocidad en que estos electrones llegan a viajar de un átomo a otro átomo. El tercer componente importante es la resistencia eléctrica. Nosotros tenemos una cantidad determinada de electrones viajando en un material. Y estos electrones están sometidos a una fuerza, ¿no?, a una velocidad. Pero intermedio entre estos se va a presentar una resistencia, una oposición al flujo de estos electrones. Y esta resistencia es la conocida resistencia eléctrica, que se denomina la resistencia eléctrica a través de la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. Ahora, la resistencia eléctrica lo tiene todos los materiales que conocemos. Lo tiene un metal, lo tiene un plástico, lo tiene la madera, lo tiene el aire, lo tiene el ser humano, tiene una resistencia eléctrica. Entonces, con esos tres valores, o con esos tres factores que tenemos, corriente, voltaje y resistencia, vamos a entrar a las leyes que gobiernan la electricidad. En primer lugar, la ley de Ohm, que está conformada por la corriente eléctrica, el voltaje eléctrico y la resistencia eléctrica. Matemáticamente está representada por estas ecuaciones. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia y la corriente tiene una unidad en amperios. El voltaje eléctrico es igual a la corriente por resistencia y su unidad es el voltio. La resistencia eléctrica,
su resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, la capacidad. Y su unidad va a ser definida por los ohmios. Entonces, Simon Ohm definió esta ley de la corriente de cómo se comportan estos tres elementos: la corriente eléctrica, el voltaje eléctrico y la resistencia eléctrica. Después vamos a presentarles a Kirchhoff. Kirchhoff presenta dos leyes, vistos desde el punto de las corrientes y visto desde el punto de los voltajes. La ley de corrientes de Kirchhoff menciona que en un punto determinado, si una corriente ingresa, que puede ingresar por 2 o 3 puntos, las corrientes de salidas van a ser igual a las de entradas. Si en un punto ingresan 3 amperios, por el otro lado van a salir igual 3 amperios. Eso es lo que define, en otras palabras simples, lo que son la ley de corrientes de Kirchhoff. En la ley de voltajes de Kirchhoff menciona que si tenemos una fuente de voltaje, esta fuente de voltaje va a ser igual a la caída de tensión en los componentes eléctricos. Visto desde la forma matemática, nosotros tenemos el voltaje de la fuente, que es igual. Este símbolo que nosotros tenemos en forma de E significa sumatoria de los componentes, ¿no? Sumatoria de los voltajes caídos en los componentes, que pueden empezar desde 1 hasta n componentes. Y en acá vemos acerca de lo que es la ley de Kirchhoff. Vamos a ver esta pequeña simulación en la cual les estamos representando 5 voltios en la fuente, y esta ley de corrientes dice lo siguiente: la ley de corrientes de entrada tiene que ser igual a la de salida, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta parte de acá. Esta corriente de entrada de 10 miliamperios que está ingresando hacia estos dos resistores se divide, ¿verdad? Pero esta división sigue manteniendo esa igualdad, con la igualdad de que 10 miliamperios es igual a decir que 5 miliamperios más 5 miliamperios en salida son igual a 10 miliamperios, ¿no? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff menciona esto: la corriente que ingresa son iguales a las de salida. Si nosotros tenemos, imagínense, lo vamos a poner en dólares. Nosotros tenemos $10, lo podemos dividir $5 acá y $5 aquí, pero siguen siendo $10. Si nosotros tendríamos $10 acá y después aparecería $2 acá y $5 acá, tendríamos alguna fuga de corriente que no estamos controlando, ¿no? Por ahí alguien se lo llevó $3. Eso es lo que quiere decir la ley de corrientes de Kirchhoff. Es una ley básica que nos permite entender el principio del funcionamiento de las corrientes en los circuitos y posteriormente, a través de estas leyes, poder desarrollar circuitos eléctricos. En el segundo ejemplo, vamos a ver que tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos un juego de resistencias, en la cual la fuente de alimentación está otorgando 36 miliamperios. Y estos 36 miliamperios están siendo divididos en 3. 12 miliamperios para el primer resistor, 12 miliamperios para el segundo y 12 miliamperios para el tercero. De esta manera, si nosotros sumáramos otra vuelta a estos 12 miliamperios, 12 más 12 más 12, nos daría una igualdad a 36 miliamperios. Otra vuelta, la ley de corrientes de Kirchhoff representa a las corrientes de entrada. Estos 36 miliamperios son igual a las corrientes de salidas, a la sumatoria de estos de acá, ¿no? Entonces, la primera ley de corrientes de Kirchhoff nos permite entender ese comportamiento de la corriente. Entrando a la segunda ley de voltajes de Kirchhoff, nosotros encontramos lo siguiente: el voltaje de una fuente determinada es igual a la sumatoria de la caída de tensión de sus componentes, como por ejemplo en estos elementos, en estos circuitos que están simulados acá. En el primero tenemos 12 voltios que nos genera una corriente continua y que esta nos está otorgando 40 miliamperios
a estos resistores que están en serie, ¿verdad? Pero estos 12 voltios se tienen que distribuir hacia los elementos conectados. En este caso vamos a observar que nosotros tenemos 100 ohmios para cada resistor y por lo tanto estos voltajes van a ser divididos entre 3. Por esa razón, aquí encontramos de que al primer resistor le cae 4 voltios, al segundo le cae 4 voltios, al tercero le cae 4 voltios, y sumando 4 más 4 más 4, tenemos los 12 voltios que la fuente nos está generando, ¿verdad? Entonces, en la ley de corrientes veíamos de que la corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida. Y en ley de voltajes de Kirchhoff vamos a encontrarnos que el voltaje de la fuente tiene que ser distribuido entre sus elementos, que tiene que dar la igualdad, ¿no?, de la caída de tensión de su salida a su entrada. En esta otra simulación tenemos 6 voltios de alimentación y a este juego de 3 resistores les está llegando 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios. Pero sumando estos 2 voltios a cada elemento, nosotros tenemos 6 voltios que está generando nuestra fuente. Entonces, resumiendo esta parte de acá, la ley de corrientes de Kirchhoff nos habla del comportamiento de la corriente, cómo se distribuye en la corriente, que no puede faltar, ¿no? Entonces, si tenemos 10 mil amperios, se distribuyen en los caminos que tengan que recorrer, pero sigue manteniendo esos 10 mil amperios. Y en la ley de voltajes de Kirchhoff nos habla que el voltaje de la fuente generada va a ser distribuida a sus elementos conectados. Y la sumatoria de caída de tensiones individuales de cada elemento va a seguir dando a la fuente de alimentación. Posteriormente, vemos que existen conexiones en serie y conexiones que se expresan en paralelo. Entonces, en la parte de acá mencionamos que cuando nosotros tenemos elementos conectados seguidos, se los vamos a conocer como elementos en serie, en la parte de acá, ¿no? Más adelante podemos ver esto, que pueden ser resistencias, pueden ser capacitores, pueden ser diodos, pero si están conectados de esta manera, en líneas verticales, uno detrás del otro, estos elementos los vamos a considerar en serie. Y cuando veamos que existen elementos en paralelo, vamos a ir viendo que estos elementos están conectados de una manera paralela hacia el otro, con la misma conexión, tanto a fuente como a tierra, en la cual vamos a ir viendo dos diferentes comportamientos. Para los elementos que se encuentran en serie, vamos a ver la corriente de la fuente es la misma en el elemento 1, 2, 3 y en los que existan. Si en la parte de acá esta fuente de 12 voltios para esta configuración de resistencias nos generan 40 miliamperios, el primer resistor está sometido a 40 miliamperios, el segundo 40, el tercero 40. ¿No? Eso es lo que nos quiere decir con elementos en serie. Después tenemos los voltajes de las fuentes, que aquí estamos hablando acerca de lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje distribuido entre sus elementos conectados. Para este ejemplo, 4 voltios, 4 voltios, 4 voltios. 4 por 3, los 12 voltios que la fuente nos está generando. En los elementos en paralelo vemos un comportamiento diferente. La corriente de la fuente, vemos en la parte de acá, va a ser igual a su distribución de los elementos individuales. Ejemplo, acá tenemos los 36 miliamperios que están siendo distribuidos en estos 3 elementos. Y a cada uno le llega 12 miliamperios, pero si sumamos estas salidas de 12 miliamperios, volvemos a tener esa igualdad. Los elementos de salida son igual a los elementos, a la corriente de entrada. Y su fuente, y su voltaje de fuente, va a ser la misma. Estos 12 voltios que nos genera la fuente,
le cae tanto al primer resistor, voltaje 1, también al segundo resistor, voltaje 2, y al tercer resistor, el voltaje 3. Entonces, esos dos tipos de comportamientos en elementos conectados en serie y elementos conectados en paralelo. Posteriormente, nos encontramos con este tipo de arreglos, que ya no se consideran conexiones paralelas o conexiones en serie. Son dos tipos de conexiones muy diferentes que se conocen como conexiones en estrella y conexiones en delta. Las conexiones en estrella podemos apreciar la imagen que está representada en estas tres resistencias con tres extremos de salidas, pero con un punto en común. Las conexiones en delta forman un triángulo entre las resistencias que tienen tres lugares de alimentación. Entonces, para poder solucionar circuitos que tengan este tipo de configuraciones, la matemática nos ha dado la solución de poder transformar un esquema eléctrico a estrella, a delta, o viceversa, poderlo transformar de delta a estrella. Cuando hablamos de la conexión de estrella a delta, simplemente es poder aplicar estas fórmulas que se presentan en esta parte de la pantalla, en donde si quiero calcular la resistencia A, simplemente reemplazo valores de la resistencia estrella, ¿no? Tenemos los valores de la resistencia en estrella. Quiero calcular o quiero convertir a delta, ¿no? Entonces, estos valores que nosotros tenemos acá, empezamos a reemplazar en la parte de aquí. Y con este cálculo simple de álgebra hemos transformado de estrella a delta. Si queremos transformar de delta a estrella, las fórmulas cambian un poco. Tenemos ahora los valores de las resistencias de color rojo. Y para transformar a estrella, nosotros tendríamos que aplicar estas fórmulas. Para calcular R1, tendríamos que colocar RB por RC dividido entre la sumatoria de las resistencias. Y de esta manera encontramos R1, ¿no? Entonces, las transformaciones de estos conexionados podemos simplificarlos en la matemática con estas ecuaciones. Bien, y en esta parte de acá vamos a hablar acerca de lo que es los números complejos. Un número complejo consta de una parte real y una parte imaginaria. En la matemática, para poder trabajarlo esta área, vemos que tenemos que graficarlo en un eje real y tenemos que graficarlo en un eje imaginario. Vamos a ver un poco el comportamiento de esta parte de acá. Bien. Este es un simulador que se encuentra en el internet que nos permite poder hacer la simulación de vectores. Y nos va a servir para poder explicar acerca de cómo funciona o cómo se comportan esta parte de la matemática y aclarar un poco de para qué nos sirve en el mundo de la electrónica. En primer lugar, todos conocemos lo que es la electrónica lineal, el álgebra que todos conocemos, en donde si tenemos un valor, imagínense 10, más 10, aquí voy a poner otro 10. Si tenemos esa sumatoria 10 más 10 más 10, vamos a tener una sumatoria igual a 30, ¿verdad? Esa es la matemática que conocemos normalmente, sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien. Si nosotros aumentáramos un valor en acá, póngase, yo le voy a poner 20, ¿no? Entonces, 10 más 10 más 20, en esta casa da 40. Es fácil de poder entender esta parte. Ahora,
¿qué sucede cuando nosotros trabajamos con corrientes alternas? Sucede que ya no existe un comportamiento lineal entre las potencias que se generan en un sistema sometido a corriente alterna, sino que existe un desfasamiento de este vector 90 grados. Entonces, ahora 10 más 10 ya no van a ser 20. 10 más 10 van a ser 14.1, que en sí lo que estamos viendo son sumatoria de vectores. A este vector que nosotros tenemos en la parte inferior, lo vamos a conocer como la parte real, ¿sí? La potencia real. Muy bien. A este vector que nosotros tenemos verticalmente, los vamos a conocer como la potencia reactiva. Esta potencia reactiva se puede conocer como potencia inductiva o capacitiva, que son los causantes de este fenómeno. Un capacitor y un inductor empiezan a generar estos fenómenos de acá, que pueden ser inductivo o, si lo llevamos hacia abajo, puede ser capacitivo. No, pero están sometidos a 90 grados. Y esta parte de la sumatoria lo vamos a conocer como la potencia aparente. Entonces, hablando en una alegoría, cuando nosotros tenemos que pagar la factura de alguna herramienta que está en nuestro taller o algún equipo en el cual nosotros trabajamos, si el equipo presenta parte real, ¿sí? Parte real, fíjense que tendríamos que pagar $20 mensuales. Da un ejemplo. Esos son los $20 que se generan acá, que son reales, que sí o sí tenemos que pagar. Pero, ¿qué sucede cuando empiezan a aparecer estos factores que son reactivos o inductivos? Reactivos capacitivos o reactivos inductivos. Entonces, si estos valores son realmente excesivos, en vez de pagar los $20 que nos corresponde como parte real, tendríamos que pagar $28.3. A eso se quiere referir cuando nosotros estamos hablando de un sistema trabajando en corriente alterna en la cual tenemos que hacer un cálculo matemático. En este caso estamos viendo que se utiliza la parte de cálculo de vectores, en donde tenemos la parte real y la parte imaginaria. Muy bien. Entonces, estos números complejos que nosotros tenemos acá representan una parte real y una parte imaginaria, en la cual nosotros en muchos sistemas, sobre todo en la industria, se trabaja en poder disminuir la parte imaginaria para que también los costos de energía y también el consumo de energía también sea eficiente. Entonces, en esta parte vamos a hablar de una manera muy general. Vamos a presentarles a los números complejos, pero ya más adelante, en caso de hacer algún diseño de circuito eléctrico, vamos a volver a retomar estos conceptos matemáticos para poderlo resolver de una forma matemática. Entonces, estos números complejos, al igual que la álgebra normal, pueden sumarse, pueden restarse, pero se lo hacen de diferente manera. El primer vector que nosotros encontramos considera de un valor real, A, que puede valer 5, puede valer 10, puede valer 30, y está acompañado de un número imaginario, B, que este B también puede tener cualquier valor, ¿no? Entonces, haciendo la suma del vector A más el vector B, nosotros vamos a encontrar que la solución simplemente es poder sumar las partes reales con partes reales y las imaginarias con partes imaginarias. En este caso, A con C son las partes reales, sumamos, B con D, sumamos, que son las partes imaginarias. Y la respuesta de esto sería entre esta parte de acá. De la misma manera, en la parte de la resta, nosotros restamos las partes reales con partes reales, imaginarias con imaginarias, y de esta manera desarrollamos la matemática de números imaginarios en la parte de vectorial. También estos números complejos pueden llegar a tener multiplicaciones escalares.
¿Qué quiere decir esto? Que es un número externo que no conforma parte de un vector, ¿no? Entonces, cuando se da este tipo de casos en la parte matemática, menciona que el vector va a tener que este parte, número escalar, va a multiplicar tanto a la parte real y a la parte imaginaria. En la parte de la multiplicación, vamos a ver de que nosotros ya vamos a tener una fórmula especial. Como por ejemplo, si quiero multiplicar el vector A con el vector B, ¿no? Entonces, en esta parte de acá estamos diciendo el vector A está conformado por A y por B imaginario, multiplicado por el vector B, que está conformado por la parte real C y por la parte imaginaria D. Si multiplicamos estos dos elementos, llegamos a esta pequeña deducción o esta pequeña fórmula, en la cual nosotros nos encontramos de que la parte de real ahora va a ser igual a A por C, ¿no? Que son la parte real, menos la parte imaginaria, B por D, más. Si calculamos la parte imaginaria, vamos a encontrarnos ahora con una multiplicación de una parte real con una parte imaginaria, más lo que es la parte imaginaria con una parte real, ¿no? Y de esta manera se hace la multiplicación de vectores o la multiplicación cuando estamos trabajando con elementos imaginarios o sobre todo en la parte matemática cuando vamos a ver circuitos con corriente alterna. También podemos hacer la división. Cuando hablamos de la división, nosotros estamos viendo de que nos volvemos a someter a una ecuación, ¿no? A una fórmula que ya podemos encontrarlo como resumida, en la cual está conformada por los números reales e imaginarios, pero para poder calcular la parte de real es esta parte de acá. Y para poder calcular la parte imaginaria, aplicamos esta fórmula. Y de esta manera encontramos la suma, resta, multiplicación y división. Y si observamos en esta parte de acá, también podemos utilizar la trigonometría, porque tenemos un elemento sometido a 90 grados. Entonces podemos usar senos y cosenos y también podemos usar la ley de Pitágoras para poder calcular lo que es el valor de esta hipotenusa. Tenemos este cateto adyacente opuesto a 20, que vale 20, este otro vale 20, entonces podemos utilizar Pitágoras para poder calcular cuánto es el valor de la hipotenusa, que en términos de la electricidad, ahora no lo vamos a conocer como hipotenusa, lo vamos a conocer como potencia aparente. A la parte real, esta parte de abajo, la parte imaginaria, la parte vertical, y a este, que sería el resultado de estos dos, lo vamos a conocer como la potencia aparente. Bien, entonces, esta parte de acá es un poquito la parte cansadora, se podría decir, pero es muy importante mencionarlas para los futuros avances en los siguientes módulos, porque vamos a necesitar de esta matemática, por ejemplo, para hacer un sensor de humo. Vamos a necesitar de esta matemática para poder meter un motor AC y que nos pueda realizar un trabajo, ¿no? Entonces son elementos que nos sirven para poder trabajar en las próximas módulos, en las próximas clases que vamos a ir dando. Como índice que se vio en esta parte de acá, hemos visto un poco acerca de los electrones, hemos visto la corriente eléctrica, el voltaje eléctrico y resistencia eléctrica, qué son cada uno y cómo estos tres van relacionando en la matemática según la ley de Ohm. Posteriormente hemos visto que Kirchhoff nos presenta una ley, un comportamiento de las corrientes y un comportamiento de los voltajes en los circuitos eléctricos. Como consecuencia, el comportamiento de cómo se comporta la corriente en un circuito que está en serie y que está en paralelo. Aparte de acá hemos visto de que las conexiones estrella y delta son conexiones especiales que se dan dentro del desarrollo de los circuitos, pero se pueden llegar a transformar hacia estrella o a delta a través de fórmulas que hemos visto para poder solucionarlo matemáticamente. Y mencionamos un poco de los números complejos, ya que estos números complejos son muy importantes para la parte de cálculo cuando se trabaja en corrientes alternas. Y hasta acá concluiría lo que es el primer módulo, o esta primera capacitación, este primer inicio
en estas 6 sesiones que vamos a tener en adelante del mundo de la electrónica. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda, inquietud? José Franklin nos pregunta, ¿cuál sería la matemática básica cuando se trabaja con trifásica? La matemática básica para ese tipo de trabajos es los números complejos. Vamos a verlo acá. Cuando hablamos de un número complejo, estamos hablando los fenómenos que suceden en un conductor, ¿verdad? Ahora, cuando trabajemos en líneas trifásicas, vamos a ver que ahora no son cálculos solamente de uno, sino son cálculos de 3 líneas, ¿no? Entonces, la matemática que se necesita para poder trabajar con elementos trifásicos que están sometidos a corriente alterna, justamente son los números complejos. Muy bien, Alfredo nos dice, bastante interesante, muy agradecido. Eh, Buenas noches, Buenas perdón. noches, Diana. Tengo una pregunta. Hemos visto las configuraciones del T-Estrella y ahí me surge la duda en qué tipo de aplicaciones es necesario estas configuraciones y por qué las transformaciones son importantes en un mundo aplicativo, claro. Ok. Las configuraciones del T estrella en el mundo de la electrónica, si los vemos desde un punto de vista de la electrónica, no se ven muy común. Personalmente nunca los he visto. No, pero sí existen. Sí existen las configuraciones del T estrella en la parte matemática de trabajo. Donde sí se trabaja mucho con conexiones delta estrella son en conexiones industriales, en las cuales se tiene que trabajar con los motores, y estos motores tienen 3 bobinas internamente. Y esas 3 bobinas las podemos configurar en un delta o lo podemos configurar en una estrella. Cada configuración va a hacer una reacción diferente al motor. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, muy bien, interesante la pregunta. ¿Alguien tuviera alguna otra pregunta, inquietud? Muy bien. Como los comentaba al principio de la capacitación cuando estábamos iniciando, esta es una capacitación gratuita y los que desean adquirir un certificado, el cual se va a otorgar al final de la capacitación, incluyendo los materiales, los circuitos, libros, documentos en Excel que vayamos a realizar, hojas de cálculo que vayamos a trabajar, eh, los van a poder acceder a aquellas personas que sean partícipes de la capacitación. En otras palabras, que no solamente sean oyentes, sino que sean partícipes. ¿Y cómo vamos a comprobar esa participación? Cada final de las capacitaciones vamos a enviar un formulario eh, hacia el grupo de WhatsApp, y en este formulario van a tener que subir pequeños apuntes que hayan ido tomando en el transcurso de la capacitación o de la clase.
y con esto comprobamos de que el estudiante haya participado, ¿no? De las capacitaciones. Muy bien, entonces el siguiente miércoles vamos a ver el segundo módulo. Ok, Gabriel dice, ¿va a tener algún costo al material certificado? No, ninguno. ¿Podría mostrar el temario que mostré? Claro que sí. De hecho, estaba publicado también en el grupo. Lo vamos a ver en este momento. Y lo vamos a ver de una forma general. Bien. Entonces, en este primer módulo, lo que hemos visto son los fundamentos. Primeramente, seguridad industrial. ¿Cuáles son los cuidados y peligros que tenemos que tener al manejo y manipulación de la electricidad? ¿Verdad? Muchas veces los peligros, los tengan cuidado, aparece al final del libro. Yo considero que deberían estar al principio. Por esa razón, iniciamos esta capacitación con esos cuidados que tenemos que tener en la seguridad industrial, en el manejo de la electricidad. Después hemos visto los fundamentos de los circuitos eléctricos, cómo se comporta la corriente, qué es el voltaje, qué es la corriente eléctrica, qué es la resistencia, y hemos ido viendo la matemática aplicada. No, esas fórmulas que hemos visto, más adelante los vamos a ir utilizando para poder llegar a lo que es la electrónica analógica. En esta parte de la electrónica analógica vamos a utilizar esas fórmulas que vimos acá, como la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, los números complejos, para poder desarrollar circuitos eléctricos con los componentes que vamos a ir viendo acá. Vamos a ir conociendo los pulsadores, resistencias, capacitores, transistores, transformadores, ¿no? Y la siguiente clase vamos a ir viendo un poco acerca de lo que es la instrumentación. Vamos a hablar de los voltímetros, amperímetros, vamos a hablar de los ultrasonidos, vamos a hablar de las áreas de trabajo, cómo organizar nuestras áreas de trabajo, y después de esto vamos a encontrar la parte de electrónica analógica, donde análogamente vamos a desarrollar sensores, vamos a desarrollar circuitos que nos permitan interpretar el ambiente. Por ejemplo, tengo una cantidad de luz, lo vamos a interpretar de manera eléctrica. Tengo una cantidad de temperatura, lo vamos a interpretar de manera eléctrica. Posteriormente a eso vamos a ver, en el siguiente módulo, vamos a ver la electrónica digital, en la cual vamos a ver los componentes, vamos a mencionar un poco de hacer lo que son los amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales son muy interesantes, ya que desde su aplicación podemos ver la utilidad de sensores o también para controles avanzados como son los PIDs. Entonces vamos a ir conociendo un poco qué son estos amplificadores operacionales, ¿no? Después los optoacopladores. En electrónica de potencia vamos a conocer a lo que son los SCRs, el por qué se utiliza un MOSFET, por qué no utilizamos en un diseño de circuito un transistor BJT. Entonces vamos a ir hablando del cómo ir eligiendo. Una vez que vayamos conociendo a través de la electrónica analógica los elementos, vamos a ir definiendo para qué nos puede servir cada uno en el diseño de circuitos eléctricos. Y posteriormente vamos a ver este módulo de motores, que va a ser la introducción a lo que vamos a ir viendo en la parte del último módulo, que va a ser relacionado a lo que es la robótica. En esta parte de la robótica vamos a referirnos y vamos a enfocarnos más que todo también al manejo de la matemática, ¿verdad? Entonces vamos a ir generando con el Excel ecuaciones, y estas ecuaciones los vamos a meter a un Raspberry Pi o lo podemos colocar a un Arduino en la programación que viene dentro de la electrónica digital, y vamos a ir generando los movimientos del brazo robótico, pero a través de ecuaciones matemáticas. Y esto sería el temario y la capacitación por este año que se ha preparado. Ha sido un placer poder prepararlos. Se ha tenido que volver a estudiar muchas cosas y me gusta compartirlo y espero que sea de mucho agrado para ustedes y mucho provecho más que todo para ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Entonces, Mu- en breve Muchas gracias. se los va a mandar el formulario al grupo. Los que desean ser partícipes para poder acceder a la certificación y material que se va a otorgar, subir ahí sus pequeños apuntes que tuvieron durante la clase y nos veríamos el día miércoles en el mismo horario. De la misma manera se les va a enviar el enlace y espero que tengan una buena noche, un buen descanso y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Diana. Bueno, hasta luego a todos, que tengan una muy buena noche. Hola, hola. Hola, amor. Hola. ¿Cómo lo has visto? 2 horas son las